Ok, hoy vamos a hablar del concepto de Malhut, el concepto de padre. Malhut es reinado, el concepto de padre, ok, el concepto de pastor, roé, y de sholet, de quien controla, del que dirige, y de moshel, que es un dictador. ¿Okay? Son varios conceptos que están relacionados unos con otros y que tienen que ver con el día. ¿Okay? Partamos. ¿Qué es lo que es Malhut? ¿Ah? Moshel. Vamos a ver. Malhut o reinado. Padre. Padre. Vamos a ver qué es lo que es un pastor, un roé. ¿Sí? Creo que tiene una G al final, ¿no? Hashem es mi pastor. ¿Ah? Sholet. Que es un. Perdón, Sholet. Que es un. ¿Cómo se llama? Gobernante, muy bien. Y tenemos un moshel. El moshel es un dictador. Esos son los conceptos que tenemos que revisar. Siempre haciendo trampa, ¿no? Siempre haciendo trampa. Todo. Si se fijan, los 5 conceptos están relacionados con uno en particular. Uno es el que embarca a los 5. ¿Okay? Uno toma los 5 conceptos y los generaliza. Que es este, de gobernante. El gobernante, Sholet, es el que gobierna, que puede ser un gobernante, un padre, puede ser un rey, puede ser un pastor o puede ser un dictador. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Eso es fácil. El punto es que depende de cuál es la relación que tiene el Sholet, el que controla, con aquello que es controlado, cuál va a ser el tipo de relación que vamos a manifestar. ¿Ok? ¿Ahí está claro? Entonces, el primero, el reinado. En esta época se dice mucho que estamos en la época en que el rey está en el campo, ¿sí? Amelech Basadeh, que no sé si ya han hablado de eso en algún otro shiur. Entonces, el concepto es que el rey está en el campo. ¿Qué significa que es un rey? ¿Cuál es la diferencia entre un rey, un padre, un pastor o un dictador? No existen otras opciones. El ejemplo de un presidente, nazi, no corresponde exactamente, pero es una mezcla entre este y este. Siempre es un sholet. Todos son sholet, sholtim. Pero este es un moshel, ¿sí? O un melech, dependiendo de a qué se trate. ¿Sí? Cuando tenemos un presidente ¿cómo se llama? Democrático. Entonces el presidente democrático, para aquellos que no lo quieren, es un dictador, y para aquellos que sí lo quieren, es un rey. ¿Se entiende la diferencia? ¿Qué es lo que es un dictador? ¿Y cuál es la diferencia entre un dictador y un rey? ¿Qué es lo que es un rey, si quieren? Vean los redes. ¿Qué es lo que es un rey? ¿Qué cosa? Se preocupa por el pueblo. ¿Qué más? Cuando hablamos... Un segundo. No vamos a hablar del título que la gente le asigna a alguien. Vamos a hablar del concepto. No es lo mismo, no es elegido ni el rey ni el moshel. Ninguno de los dos, ni el rey ni el dictador son elegidos. ¿Ok? La diferencia entre el rey y el dictador no la vamos a ver en el caso de que sea un buen rey o un mal rey, sino si es un rey que se comporta como rey o un rey que se comporta como dictador. ¿Entienden? Nosotros lo llamamos rey igual, pero puede ser un dictador, no un rey.
¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace que un rey se convierta en un déspota, un dictador o un déspota? Que por caso es lo mismo. Creo que es un déspota, ¿saben? En español. ¿Conocen la palabra? Sí, ya, bien. En hebreo el concepto es el mismo, moshel. ¿Cuál es el moshel? El dictador o el déspota es una persona que tiene poder y por eso controla. Porque tiene la fuerza, controla. Pero como opresor. Y por lo tanto es opresor. No tiene la fuerza porque el resto quiere que la tenga, tiene la fuerza porque tiene fuerza, punto. Y producto de eso, gobierna sobre el resto porque el resto le tiene miedo. ¿Ok? Eso es un moshel. Un moshel entonces es una persona o un ser que gobierna porque tiene la capacidad de hacerlo independiente que el resto no le gusta. Eso es. A diferencia de eso, tenemos un rey. ¿Qué es lo que es un rey? ¿Cuál es la característica del rey? No solo, no es elegido, porque puede ser el hijo del rey anterior. Rige es gobernante, y por lo tanto es un sholet, pero no estoy seguro si es un melech. ¿Cuándo se convierte en rey? Cuando es amado, ¿qué significa? Cuando es justo, ¿qué significa? Que la gente lo quiere. Es decir, el punto... Claro, porque él está... La gente le da el poder y por eso tiene poder. Bidiuk al revés que el dictador. El dictador tiene poder y por eso gobierna. En el rey, la gente quiere que él gobierne, por eso tiene poder. Bidiuk afuj. Exactamente al revés. ¿Ok? ¿Y qué es lo que quiere que la gente que le da el poder a el melech, al rey? ¿Por qué la gente le otorga el poder al rey? Pues el rey también hace algo en relación a la gente, o los escucha. ¿Qué cosa? Los escucha, abre su castillo para ayudar y la azotea. ¿Qué significa? Los protege, los trata de ayudar. ¿Qué más hace? Les abre el castillo, los escucha, lo que fuera. Se interesa por los problemas. ¿Y qué es lo que hace? Dice, uy, qué pena que estás tan mal. ¿Y hace qué? Se preocupa por los problemas. Acciones concretas que hacen qué? Que le da bienestar a su pueblo. Porque el foco del rey es que recibe el poder y con ese poder hace el bien para el pueblo. ¿Se entiende? ¿Qué significa que hace el bien para el pueblo? ¿Ayudarlos cómo? ¿Cuál es la función, por lo tanto, del rey? ¿Qué es lo que hace el rey? Llega en la mañana, se sienta en su trono y hace qué. Escucha a la gente que tiene un problema, tienen hambre. Entonces, ¿qué hace? ¿Les da de comer? ¿Va a la cocina, saca un plato de comer y se los da? No. ¿Qué es lo que hace? Les da una solución. ¿Qué clase de solución da? Anda y come. ¿Tienes hambre? Anda y come. ¿Algo así? No. ¿Qué es lo que hace? Que los hace independientes, que no tengan que volver otra vez. Por ejemplo, una ¿Cómo? persona tiene hambre, bueno, te doy plato, te ayudo, te doy gente para que con la tierrecita saquen los frutitos. Y de aquí hasta entonces te puede morir de hambre, pero no importa, vas a haber hecho algo. No es como muy ideal porque en realidad los reyes, bueno, en realidad Funcionan como déspotas. funcionan como déspotas porque cobraban tributo y si querés estar ahí como mi reinado. Un segundo, no tan rápido, un segundo. El funcionamiento del rey es que el rey se sienta en la mañana, recibe un problema del pueblo o muchos problemas del pueblo, ¿y qué hace? Una junta, ¿Cómo los resuelve? una junta con sus ministros. Y se aconseja y entonces ¿cómo resuelve? ¿Qué clase de decisiones? A partir de ahora no hay más hambre en mi pueblo. ¿Algo así? No. ¿Qué es lo que hace? ¿Un decreto que hace qué? ¿Qué es lo que son los decretos? Es un decreto, una ley, pero ¿que cambia qué? El paradigma anterior. ¿Qué paradigma?
Vuelva a lo concreto. No. La ¿Qué es lo- realidad. ¿Cómo cambia la realidad? El tipo tiene hambre. No es que el tipo, viene el rey y dice, ya, ahora no tienes hambre y no hay hambre. Dice, ahora se pone esta empresa o este negocio o este mercader. Y él va, hace una empresa, él se pone a vender, él, No. y hace... ¿Qué es lo que hace? Contrata a alguien, delega en alguien. Delega, asigna tafkidim. Eso es lo que hace un rey. Lo que hace un rey es que recibe un problema y asigna responsables de solucionar el problema. De forma tal que los problemas desaparezcan. Esa es la función de un rey. ¿Es eso claro? ¿Están todas de acuerdo? ¿Tantos reclamos? ¿No? Está bien. Entonces, el rey recibe el poder del pueblo para que él pueda organizar al pueblo para que no tengan problemas. Él asigna a quienes van a ser los mejores miembros del ejército, los mejores constructores, los mejores no sé qué, y les entrega la responsabilidad de defender al pueblo, o de hacer empresas, o de construir casas, o de enseñar, o de curar, o de lo que fuera. De forma que el reino, ¿qué le pasa al reino? Crece. Se armoniza, funciona armónicamente, funciona bien. Eso es lo que se conoce en hebreo, la traducción de la palabra armonía es Shalom. ¿Sí? Entonces lo que genera un buen rey es paz. No es la cabana paz, es armonía. Esa es la función del rey. A través de que recibe el poder del pueblo, puede implementar armonía para el pueblo. ¿Cuál es la función del moshel, del dictador o el déspota? La que él quiera que sea. Puede ser que quiera algo bueno para el pueblo y puede ser que no. Déspota es un gobernante que va en contra de la voluntad de un pueblo. No. Es un dictador. El caso de los dictadores, por ejemplo, son un tipo de déspota. Pero los déspotas también pueden ser reyes. También pueden ser emperadores. Lo que fuera. Tienen el poder y en su propio beneficio, o no les importa el pueblo, o les importa el pueblo pero quieren cambiar al pueblo que es por otro pueblo, o hay una parte del pueblo que les gusta, el resto del pueblo no les gusta, o no tengo idea qué. No le importa la voluntad del pueblo. No les importa, por eso es un déspota. ¿Está bien? Pero cuando encima se aprovecha del pueblo, porque... Es un déspota. No, como acá aparte, o sea, Es un déspota. no le importa, pero otra es que le cobra de más o... Es un déspota, eso se llama un déspota, porque no está pensando en el pueblo, está pensando en lo que a él le interesa, que puede ser él mismo o pueden ser sus ideales. Hay déspotas que son déspotas porque deciden, por ejemplo, Chávez en Venezuela y ahora Maduro en Venezuela, ¿sí? Es un déspota por todos lados, pero Maduro aparte es un estúpido, pero aparte de eso, digamos, Chávez era inteligente por lo menos. Y era un déspota. ¿Por qué era un déspota? Porque tenía una ideología, y esa es la ideología que quería que se impusiera, independiente de lo que quiera el pueblo, les da lo mismo. No necesariamente está pensando únicamente en sí mismo. Al final sí, pero no ecroní. ¿Entiendes? Ok. Llevamos un par de cosas. ¿Qué pasó? ¿Esto va a estar prohibido en Venezuela? Para la grabación. Claro, para la grabación. Va a venir un tipo así, ¿no? Ok. Nos queda entonces la idea de pastor y de padre. ¿Ok? ¿Qué es lo que es un padre? La Gemara dice que Mitoch Av Michlal Sheyesh Toladot. Eso dice la Gemara. Toldot. Un padre implica que tiene descendencia. Eso es lo que significa padre. Si tiene padre, tiene que haber hijos. Si no hay hijos, no hay padre. ¿Okay? O sea que si llamamos algo padre, implica que tiene descendencia. O generaciones. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de
Hashem Av, Avinu, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el hecho que Hashem se comporte como padre? ¿Y cuál es esa relación de padre? Tenemos que investigarlo, igual como recién investigamos la relación de rey y por lo tanto de déspota. Tenemos que ver cuál es la relación de un padre. Tiene ¿Okay? algo y le quiere dar a sus hijos, pero simplemente eso que son sus hijos. Por el solo hecho que somos sus hijos, ¿ah? La conexión es irrefutable, es completamente indestructible, porque en tantos hijos necesariamente está el padre, ¿sí? Y no puede ser padre si no es que tiene hijos. Así que la relación efectivamente es indestructible en ese sentido. En tanto nosotros existamos, Hashem es nuestro padre, punto. Hay una segunda cosa que es muy crítica en el caso de la relación del padre con el hijo, que es completamente opuesta a la relación que hay entre un rey y sus súbditos. ¿Cómo es la relación de un padre con los hijos? Es incondicional en el sentido de que siempre está, pero es completamente distinta que la relación del rey. ¿Cuál es la relación entre el pueblo y el rey? No, el pueblo le da el título de rey al rey, le da el poder al rey. El padre no recibe el poder del hijo, el padre tiene el poder, punto. El padre tiene el poder porque es el papá, punto. No, esto no es discutible, no es que el hijo está de acuerdo, entonces él es papá. No, el hijo puede estar de acuerdo o puede no estar de acuerdo, da lo mismo, sigue siendo el papá. Y manda a pesar de que el hijo no quiera que mande. Quiero salir a jugar, papi. No. Pero quiero. No. Tienes que ir a comer. No. Vas a salir. Pero papi, no importa. Puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo. No me llané. ¿No hay una relación también de educador, como de Moré, mientras que un gobernante como que no importa cuánto te educo y cuánto no te educo? O sea, con esto que te estoy diciendo, salís o no salís, te estoy dando como, hay una afirmación o algo, pero dentro también te quiero enseñar algo, como de eso que te digo. Mientras que el decreto, el cóctel... Déjeme ponerlo al revés. En realidad, la diferencia es cuál es el objetivo. El objetivo del padre cuando pone una ley que el niño no quiere y el niño igual tiene que respetar, es por el bien del niño. A eso se refiere ella cuando está diciendo que es un educador. No es la Kavaná que le está enseñando algo técnicamente, sino que como el padre está pensando en el hijo, tiene que instruir al hijo de determinada forma. El hijo no quiere necesariamente, entonces el padre tiene que forzar al hijo, pero por el bien del hijo. Incluso tiene que hacer cosas que al hijo no le gustan, pero es por el bien del hijo. Van ustedes como madres, van a tener Bezrat Hashem Bekarov, van a tener hijos y tienen que llevarlos a vacunar. ¿El hijo quiere que lo vacunen? No. Y ustedes van a sufrir todo lo que quieran sufrir, pero van a tener que vacunar al niño, porque si no lo vacunan se puede enfermar. Gamarno, no hay ninguna opción alternativa. Y no es que van a decir, uy, me da tanta pena, o sea, debieran no hacerlo, digamos. Uy, me da tanta pena que no lo voy a vacunar. No, hay que vacunarlo. Se necesita que el médico o el dentista revise al niño. El niño está llorando porque no quiere que el dentista lo revise. Está flag, hay que hacerlo. ¿Correcto? No hay que golpearlo. ¿Ok? No se hace eso. En algunas partes de Latinoamérica, pero... depende. Ok. Algo que El rey en cierto punto hace lo mismo, pero en escala mayor. El rey hace algo parecido, no es lo mismo, porque el poder del rey, en tanto rey, es siempre porque los súbditos lo quieren de rey. En el caso del padre, da lo mismo si el niño quiere al padre como padre en ese momento, o que el padre mande en ese momento, da lo mismo. El padre sigue siendo el padre, y ya está. Sí, pero, el objetivo debería, si no es un rey déspota,
Si es un rey y no es un déspota, es el mismo objetivo. Correcto. Y en cuanto a un roé, como que su función es mantener como su rebaño todo junto y velar por si a uno cuando se desvía el camino, que el de adelante y el de atrás estén juntos. Sí. Tener cuidado es como un padre, vela por su rebaño. Sí, pero hay una segunda cosa en el roé que es un poquitito distinta, que nos va a introducir a un tema que no necesariamente es tan lindo. O sea, es lindo, pero no necesariamente es tan agradable. La función del pastor es hacer que las ovejas estén bien sanas, gorditas y en buenas condiciones y escoger aquellas que tienen que ir a la shejitá. No, él no las mata el shohet, pero él decide cuál es el shohet, cuál es la que va al shohet. La Mishnah, la segunda Mishnah del primer perek de Rosh Hashanah, entonces es un mal pastor, porque no cumple su función. No, si solo usa la lana, todo bien, pero tiene que trasquilar a las ovejas, y las ovejas tampoco quieren eso. Esa es la realidad. ¿Okay? En términos prácticos, la Mishnah en Rosh Hashanah, en el primer perek, la segunda Mishnah, si mal no recuerdo, dice que en Rosh Hashanah todos pasamos como un rebaño frente al pastor, ejad, cada uno por separado. Entonces el pastor decide, sí, esta sí, no, esta no, esta sí, esta no, y así, una por una. ¿Okay? Ese es el concepto de din, por el que cursamos. Esta vale la pena, esta está buena, está gordita, mejor que vaya a la shejitá, ojalá que no, digamos. Ese es el concepto. ¿Okay? Y eso nos introduce un concepto que vamos a desarrollar la próxima vez porque no tenemos tanto tiempo ahora, que es el sí, pero tengo que hacer la otra parte, que es la parte estructural de las tefilot, así que... Pero entonces, en esencia, no es distinto en el padre porque el objetivo... Porque no está pensando en el bienestar de la oveja en particular, está pensando en el rebaño en general y el objetivo para el cual el rebaño está. Es distinto que el rey, que está pensando en el pueblo, para que el pueblo esté así como está lo mejor posible, o que el padre, que está pensando en la persona específicamente, para que esa persona esté lo mejor posible. La parte que está como el mejané meshutaf, como se dicen así, entre los dos, el común denominador en español, ¿sí? El mejané meshutaf, entre el padre y el roé, es que tanto el padre como el roé hacen cosas que en un caso el hijo y en otro caso la oveja no le gusta, pero cajazé, así es la realidad. ¿Okay? Entonces hay veces que Kadosh Baruj Hu se comporta como padre podemos apelar a él porque tiene una relación uno a uno con cada uno de nosotros. En términos de padre también él escoge cosas que son castigos, Hasu Shalom, o que lo pasemos mal o que nos vaya mal, como una forma de forzarnos a crecer, que es lo mismo que hace un padre. Y nosotros pedimos que por favor no nos lo haga, pero tenemos una forma alternativa única, que es no tener la necesidad de que nos fuercen a crecer solitos. Si no hacemos eso, entonces al padre no le queda otra que ponernos en la situación que no nos quede otra que crecer. ¿Okay? Que eso es lo que tiene que hacer un padre. Sí, ¿cuál es su pregunta? No, porque estaba justo pensando en nosotros mismos, con el tema de las ovejitas. Mejor. Y que era pastor, y se le fue. Y ayer técnicamente se religió, y por Claro. lo general elija a los pastores. Es muy raro que los pastores es igual a ti. No, también lo protege de todas las cosas, y se preocupa, y cada uno lo lleva, pero también sabe cuáles hay que sacrificar. Que sí, los protege y todo eso a los hijitos. Porque eso es instintivo. Y David también Es distinto, es un trabajo. Sí, también era pastor y también el Midrash también cuenta de cómo era tan buen pastor que se preocupaba por cada uno por separado
pero era un pastor, se llevaba las ovejitas y le hacía shejita, comía, en Rosh Hodesh se comía un flor de, ¿sí? Un asado de aquellos. Así era. Era así. No era vegetariano. Sí, vegetarianas, sí. Ok, entonces, ¿se entendió el concepto hasta aquí? Entonces, hay un equilibrio entre que la persona esté bien y la persona tenga un objetivo, y eso es lo que vamos a explorar la próxima vez en términos de los conceptos. Ahora vamos a la segunda etapa de la clase, un ratito, la parte de las tefilot. Vamos a explicar un poquitito cuál es el objetivo de la tefilá, cuál es la diferencia entre el Shemona Esrei y el resto de las tefilot, y qué es lo que es el famoso vidui, que es parte de lo que viene en este periodo. ¿Sí? Entonces, las tefilot, la palabra tefilá viene del lashon pilul. Vamos a borrar aquí porque esto ya no tiene relevancia con lo que venimos a decir ahora. Pilul. Ahora voy a decir de qué se trata. Tefilá se escribe así. ¿Sí? Tefilá no es rezar. ¿Sí? La tefilá no es lo mismo que un rezo. Rezo es que dice algo. ¿Sí? Una forma antigua de decir, expresar algo. Pero la tefilá no es una expresión. Viene del lashon pilul o palal, ¿sí? Palal, ese es el shoresh, que en el sustantivo es pilul, y que significa, para las que hablan hebreo acá, ¿qué habla hebreo? ¿Las que habla hebreo? Ok, pilul significa juzgar. Juzgar. Como pil, como... Los piles es un elefante. Como pur. Eso es Pur, es otra cosa. Es parecido, pero no. ¿Ok? Shofet es juzgar desde otro sentido. Vamos a verlo también en la próxima clase, no hoy. ¿Ok? Juzgar. ¿Sí? Ahora, cuando ustedes conocen, esto es una palabra, un sustantivo que viene de la conjugación. ¿De quién vinieron esto? Lehit palel. Lehit palel. ¿Sí? Palal. Lehit palel implica que ¿qué? Que esto es, ¿cómo se dice en español eso? Lehit. ¿Sobre quién recae la acción? Es reflexivo, se llama. Yo soy hijo de profesor de español, así que no me queda otra. Reflexivo. Si es reflexivo, aplica la acción sobre aquel que la ejecuta. Me visto es una forma reflexiva de vestir. Yo puedo vestir a alguien o vestirme. Me, ¿sí? Es el caso acusativo del verbo que aplica sobre mí mismo. Yo me visto a mí mismo. ¿Sí? Una forma reflexiva. Lo mismo acá, lehit palel. Por lo tanto, esto es juzgar a mí mismo. Eso es lo que significa la palabra. No es decir algo, es juzgarme. O si quieren, autojuzgarse. ¿Sí? ¿Cómo nos juzgo automáticamente? Por lo tanto, tefilá es un juicio a uno mismo, un autojuicio. ¿Ok? Pero no, ¿qué es halal? Halal es juzgar, pilul. ¿Y pilul? Pilul es el sustantivo. Palal es el shoresh, que significa juzgar. Pilul es un juicio, un tipo de juicio específico, no es cualquier tipo de juicio. Por eso.
podría decirse, pero es medio extraño eso. Sí, lo que pasa es que no es un juicio cualquiera, vamos a verlo. Este es el concepto de Heshbon HaNefesh. Ese es el juicio que estamos haciendo. Un Heshbon HaNefesh. ¿Okay? Vamos a verlo. Cuando terminen los Hagim van a tener vacaciones y después vamos a empezar con Tefilá. Cuando empecemos con Tefilá vamos a poder desarmar eso, vamos a poder entenderlo mucho mejor. Pero por ahora, después de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, de Sukkot, de Hoshana Rabbah y de Shmini Atzeret, después cuando vuelvan, así descansaditas, vamos a empezar con esto. ¿Okay? Hay una segunda forma de leerlo que lo trae el Sifri, que Tefilá se puede expresar de 10 formas distintas. Una de ellas se llama Pilul. ¿Okay? Una de las 10 formas distintas de Tefilá es hacer Tefilá. Pero en realidad existen otras 9 formas que no son hacer Tefilá, son hacer otras cosas. Por ejemplo, implorar. Et Hanan. ¿Sí? Hinun, oración Hinun, pedir algo gratis, no tengo ningún motivo para pedirlo, pero lo pido igual. O Litzok, Tza'aka, hacer un grito angustioso también. O, etcétera, etcétera, otras cosas. Todos tienen que ver con la misma idea. En el fondo, tienen que ver con algo que me pasa a mí internamente, que me cambia a mí internamente. Y eso responde a un problema fundamental en la filosofía que tiene que ver con la tefilá, que es que uno se debiese preguntar cómo es que si Hashem sabe todo y es bueno y lo puede todo, yo tengo que pedirle algo. Lo que sea que yo le pida, él ya sabe que yo lo necesito. Y si no me lo da es porque no puede dármelo, Hashem Shalom, o porque no quiere dármelo, que es lo más probable. Si no me lo quiere dar es porque no es bueno para mí, entonces ¿para qué lo pido? ¿Entienden el problema? ¿Siguieron la lógica? ¿Perdón? No es el momento que uno tiene que dar. Es que depende. ¿Qué es lo que sucede cuando yo hago tefilá? Que él repentinamente puede ser que cambie su opinión y me dé algo. ¿Cambia de opinión Hashem? No. ¿Por qué la tefilá funciona, Bijlal? Porque no tiene que ver con decir cosas, no es rezar, es hacer un juicio y tomar decisiones en función del juicio. Y lo que yo digo me cambia a mí. Como yo cambio, entonces puedo hacer una solicitud en función de ese cambio. Ahí es donde empieza a funcionar la tefilá. Antes no funciona la tefilá, a menos que Hashem se apiade, que es el caso de Hinun, cuando hacemos tajalum. ¿Ok? Entonces la función fundamental de la tefilá la vamos a estudiar con mucho más detalle más adelante, pero la función fundamental de la tefilá no es decir cosas, es hacer un proceso interno que me cambia en algún aspecto y que hace que yo sea otra persona cuando termine la tefilá, de forma tal que aplique que Hashem me pueda dar lo que estoy pidiendo. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Muy aburrido? Entonces, o sea, y esto sería como algo por algo, entre comillas, y tirar por allá sería por agradecimiento. Así por sin nada cambio. Hay más cosas que eso. La Odá no es una tefilá como tefilá. ¿Okay? No estoy seguro, creo que tampoco es uno de los 10 leshonot de tefilá. ¿Okay? No, entonces, sacando el Hinun de lo que nos dijo, es para mí, porque, y además como es reflexivo. Sí. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué qué? Porque hay alguien que se lo enseñó mal. Eso no es, nunca fue. Hashem no necesita nada. No lo afecta. ¿Cómo le va a afectar a Hashem si Hashem no se puede afectar? No tiene sentido. Pero no para, sino como para mí, pero hacia él. Hacia él, Najón, pero hay que ver qué significa hacia él. Eso va mucho más profundo y no podemos verlo ahora porque no tenemos tiempo. Vamos a verlo cuando volvamos de... ¿Sí? Como, ahí sí puedo decir stay tuned. ¿Sí? No, no queda media hora. Nos quedan 15 minutos porque me pidieron que termináramos antes. A mí,
Hay un, Es para que no nos perdone la Yo soy comida. solo un peón aquí. Hay Yo un cumplo porqué. con las órdenes de la hay un realeza. porqué que es un medio de conexión. ¿Qué cosa que de nuevo? Perdón. La tefila es un medio de conexión. Es una forma de conexión, no es un medio. Es una forma. Una forma. No es el medio, no es, es un kelí. Como una herramienta Ok, digamos. de ok. conexión. Hashem quiere que nos conectemos con él, pero no es que estás pegando nuestra tefilá o nuestro accionar. Calle la Pero sí quiere que insisto. nosotros ¿Cuál es su nombre? autorreflexionemos. Sivan. Sivan. Esperen un rato, nos falta como un mes, un poquitito más de un mes, y vamos a empezar de nuevo y vamos a verlo en profundidad y vamos a ver cómo funciona realmente el cuento y vamos a tener que hablar de cosas relativamente duras y profundas, así como para poder entender de qué se trata. Pero no puedo decir que no es que él quiera, porque el lashon de Hazal es que él quiere. Mitave, desea así como un deseo así como... ¿Cuál es la diferencia entre una forma de conexión y un medio de conexión? No entendí el eso. objeto o lo que yo hago. Usted tiene un computador, el computador no es la programación, son dos cosas distintas, ¿no? El kelí, de alguna forma, las dos son dos cosas, lo que fuera. Pero ahí me fui demasiado en los detalles, demasiado sutil, olvidé. Ok, in any case, volvamos a lo nuestro. Entonces la tefilá es el proceso de autojuicio y está fundamentalmente implementada en lo que llamamos el Shemoná Esre o Ben Sheva, que en realidad es la tefilá que llamamos Amidá. El resto no se llama tefilá excepto por extensión, ¿ok? Y lo que quiero decir es lo siguiente: ustedes van y hacen tefilá shaharit, por ejemplo. ¿Qué es lo que hacen shaharit? Psuke de Zimbra, después hacen Birkota Shema, después hacen el Shema, Birkot Shema y después hacen tefilá. La tefilá, cuando hablamos de tefilá, es solo la amidá. Pero como hacemos tefilá y antes ponemos un montón de cosas que están relacionadas con eso, entonces lo llamamos a todos tefilá. Pero el ikar de todo lo que estamos haciendo es la tefilá. No es el Shema, no es la brajot del Shema, no son pezuques de Zimbra, ni nada de las otras cosas que uno va agregando antes o después del cuento. Pero ¿por qué no lo llamamos pre-tefilá? No tefilá, Porque somos Yehudim y hacemos las cosas lo más rápido que podamos para no perder tiempo. Le llamamos así, tefila, vamos a hacer tefila. Al final nos referimos al Ikar. El tafel lo incorporamos como parte del Ikar, eso es todo. Tefilá para percepción. ¿Hasta aquí es claro? Tefilá solo es la mirada. Tefilá se llama la amidá y llamamos ir a hacer tefilá también cuando vamos a hacer arbit o ma'ariv, ¿sí? Ma'ariv, o como que no, sí, ma'ariv. Pero ¿por qué no le llaman la mirada? Tefilá. Porque la amidá es como Jajamim implementaron la tefilá. Ellos estructuraron este proceso de pilul, lo estructuraron en la amidá. Entonces la amidá es la tefilá. El resto son cosas que son agregadas. La Gemara en Brajot dice que ¿por qué tenemos que hacer primero el Shema? De hecho, Rashi lo trae al principio del Masejet. Dice que el motivo por el que hacemos Shema, que ni siquiera cumplimos con la mitzvah de Shema muchas veces, cuando estamos haciendo el Shema y hacemos la Brajot del Shema, no estamos haciendo el Shema que se supone que tenemos que hacer. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Pregunta Rashi. Es la costumbre. Para entrar en la tefilá con expresiones de Torah. Ese es todo el punto. O sea, todo el cuento del Shema, sus brajot, antes y después, es solo una preparación para hacer tefilá correctamente. Solo eso. El Ikar, la tefilá. Y la tefilá es Shemona Esrei, o el Sheva, y pues vamos a ver. ¿Por qué el lleva? Ya. Tranquila. ¿Ok? Entonces la verdadera tefilá es solo Shemona Esrei. Shemona Esrei en hebreo, para los que no sepan, significa 18. Shemona Esrei, no Shlosh Esrei. Pero hay 19. Muy bien. Sí, la que no se ve así tan Shemona Esrei son 19, Chaesre Brajot. ¿Por qué? Porque hasta el tiempo de Rabban Gamliel, la tefilá tenía solo 18 brajot. En el tiempo, en el tribunal,
Shmona Esrei es 18. ¿Sí? La tefilá es Shmona Esrei, que son 18. Pero tiene 19 brajot. ¿Ok? Lo vamos a ver, las brajot las vamos a ver a continuación de los Hagim. ¿Ok? Stay tuned, claro. Pero esos 18 brajot eran originalmente hasta el tribunal, hasta el Sanedrín de Rabban Gamliel, que decidieron incorporar porque empezó a aumentar la gente que era cristiana, se empezaron a aumentar los cristianos, entonces se incorporó una decimonovena. ¿Sí? ¿Por qué? La Minin, Alte y Tikva, esa, se le agregó una por Rabban Gamliel contra los... Lo voy a poner así, Minin. Minin. ¿Sí? Un min es una persona que va en contra de un ikar. En el lashon de la halajá, una persona que va en contra de uno de los fundamentos de la Torá o de nuestra filosofía del mundo, cómo se ve el mundo desde el punto de vista judío, se llama un min. ¿Sí? Y entonces que a los minin, ¿sí? Alte y tikva, que no tengan ni esperanza y que se destruyan y que no sé qué, esa es una brajá que pidieron de hecho que en ese tiempo se hiciera en voz alta para que la gente declarara una kelalá en contra de aquellos que estaban volviéndose cristianos, para detectar quiénes estaban dispuestos a hacerlo. Como la gente en ese tiempo cuidaba de decir lo que ellos realmente creían, entonces los que se estaban volviendo cristianos no podían decirlo, entonces los pillaban inmediatamente. Es parte de todo el proceso. Cuando veamos los 18 vamos a conversar. Eso funciona bien en Hol. Los 18 funcionan así en las 3 tefilot fundamentales del día común, que no son Shabbat, ni Hagim, ni Hol HaMoed. En Hol HaMoed también está. Pero en los otros días, Shabbat y Hagim, son 7. Y de ahí existe el Hagim, y Shabbat, son 7. ¿Por qué? Porque todas las brajot, vamos a ver que hay un caso de separación que están en Yom Kippur, pero eso lo vamos a ver en 2 clases más cuando nos toque hablar de Yom Kippur. ¿Okay? Porque 7 brajot corresponden a 3, 1 y 3. Es decir, la forma en que Jajamim, los Anshe Knesset Agdolah, en el tiempo de la Gran Asamblea, que eso es al retorno del primer exilio, el exilio de Babel, los sabios estructuraron la tefilá, hicieron un montón de cosas, pero estructuraron la tefilá. Cuando estructuraron la tefilá dijeron, la forma correcta de hacer una tefilá es comenzar por Shebach. Shebach son alabanzas, que es a lo que corresponde hacer canciones y odaot. ¿Sí? Después de las shvachot, después de las alabanzas, uno tiene que hacer peticiones. No puede haber una tefilá, no se llama tefilá si no tiene petición. Son siempre 3 etapas. Siempre son 3 etapas. Está shebach, petición, y odá, agradecimiento. Alabo, pido y agradezco. Siempre las 3 cosas tienen que estar en una tefilá. Está dividido en shebach o alabanza, con pelarga, ¿no? Sí, eso sí. Alabo, pido y agradezco. Sí. Bakashá, sí. Sí. Petición. Y Odá, agradecimiento. Yo no me acuerdo quién me había dicho que primero tienen que agradecer y luego ya pedir. No. Azul. Eso no se hace, y de hecho el que se lo pidió, se lo dijo, estaba mal. Está mal. Abiertamente, lo dicen todos los textos, dicen lo mismo.
No, pero quizás se lo habrán dicho cuando uno simplemente habla con ayer, no, Ujú. sino por la No, en realidad. No. O sea, yo siempre que digo Navidad, primero. Pero no decías No. que lo que dice No, la Brajot, se equivocó. Porque lo primero es una alabanza. Vamos a ver qué es lo que significa porque no es tan claro. Eso lo vamos a ver después, Jaquín, no ahora. Stay tuned. Pero van a ver que en realidad esto es medio extraño a lo que se refiere con alabanza. Es medio extraño a lo que se pide, se habla de petición y es mucho más extraño. Cuando veamos eso, vamos a desarmarlo, pero si me meto ahora, tenemos 5 minutos para terminar los últimos 2 conceptos que tengo que transmitir de esta parte. No alcanzo, nomás no alcanzo. Podríamos entrar, muy entretenido, muy lindo, largo. Así que no terminamos más. Ok, entonces, alabanza, petición y agradecimiento. En el caso de los Hagim y Shabbat, la petición es una braja que está en el medio. Mekadesh Shabbat, Mekadesh את ישראל ואת ראש חודש, את החגים וכו', הזמנים. pero no son La simples petición letras de alabanza. Son 3 de alabanza, una o 13, Dijo siempre tres. 3 de alabanza, una o 13, que es gematria de 1, ¿sí? Ejad, gematria 13. Se puede ser una o 13, las que son de petición y 3 de agradecimiento. Siempre funciona igual. ¿Sí? Ojo que les puse agradecimiento, se los puse con comillas porque también van a ver que no es claramente qué es lo que es un agradecimiento y cuando aplica no agradecimiento, etc. ¿Ok? El último punto que quiero tocar ahora es que en este periodo, desde Rosh Hashanah sobre todo, y hasta Yom Kippur, que son Aseret Yemei Teshuvah, en este periodo se incorpora una etapa que la gente cree que es parte de la tefilá y no es parte de la tefilá. Y ahora quiero explicar un punto adicional. ¿Ok? Ya que hice todo eso, voy a borrar todo. La tefilá entonces está dividida así. Podemos hacer en un gráfico chiquitito. Hay 3 y 1 o 3. ¿Sí? Aquí son los shvachot, alabanzas. Aquí están las peticiones, bakashot, o peticiones. Y aquí están las odaot, o agradecimientos. ¿Hasta aquí es claro? A continuación, Jajamín incorporaron una cosa nueva que se llama el Okai. El Okai me llama, ¿cómo se llama? Tzone Shonim Era, Usfatay Medaber Milma, ¿sí? Para que hayan hecho tefilá alguna vez. ¿Sí? La última, como nunca sabe. ¿Sí? Entonces, el punto es, la tefilá termina cuando dice, cuando el texto dice Yula Ratzon Imrefi Behekion Nivel Faneja. Hasta ahí, eso es tefilá arista, lo llama la Gemara. Es decir, es una extensión pequeña de la tefilá, hasta ahí llega la tefilá. A continuación lo que decimos, el Okai, el Tzone Shomerá, de Huler, eso no es parte, sí, el Tzone Shomerá, eso no es parte realmente de la tefilá. Es un agregado posterior que decía un rab y que se incorporó, pero que no es parte de la tefilá misma. ¿Okay? Y es una forma de tajanún, perdón, de vidui y de tajanún. No es tefilá, esto corresponde a vidui y tajanún, ¿sí? Y súplicas. Entonces, ¿por qué yo va a pasar? ¿Vidú y Tajanún y qué? Como es parte de lo que Jajamín instauraron,
hay una regla general en la halajá, que es que todas cosas que Jajamín instaurar le dieron una forma, uno no se puede salir de esa forma. ¿Okay? Entonces, uno no puede hacer una braja diciendo qué rica que es el agua, gracias a Hashem. Una cosa así no puede hacer. ¿Por qué no? Porque Jajamín dijeron, Baruch atah Hashem, lo que no me deja hablar, Shakol ni Abit Baró. Esa es la forma. Y si digo otra cosa, lo estoy haciendo mal. Excepto que sea con un objeto de jinuja, un niño de 3 años, 4 años, 5 años, decirle que pida por favor algo antes, se lo hagan en una sonda, eso no es un problema. Pero no es la forma en que Jajamín instauraron. ¿Okay? Entonces yo tengo que seguir la forma que Jajamín instauraron. Porque ellos lo hicieron con una lógica detrás. Y si yo no lo hago, pierdo la lógica. Y yo hago solo lo que yo creo y lo voy a embarrar. ¿Okay? Entonces cuando Jajamín instauraron una extensión en la tefilá, se convierte en que ilu parte de la tefilá. Hay montones de implicancias halágicas de eso. Por ejemplo, cuando ustedes están en la mitad de la tefilá, en cualquiera de estas partes, y empieza, por ejemplo, el sigur empieza a hacer la kedushá. Aquí ustedes se tienen que parar, pero no pueden emitir un sonido, nada. No pueden quebrar lo que están haciendo. Desde aquí hasta acá. Pero si están aquí, tienen que contestar. Tienen que contestar. En la repetición. No, cuando el sigur, ustedes están en la mitad de su tefilá, ¿sí? Y la gente se apuró, están apurados, se hicieron más rápido la tefilá. Entonces partieron y ya están en la kedushá, y usted todavía está aquí, en la Jodabot, por ejemplo. Entonces se tiene que quedar quieta antes de esto. Pero después de esto tienen que contestar. ¿Y los pasos, los 3 pasitos? Los 3 pasitos son después de esto porque se convirtieron en una especie de tefilá. No de solo, me refiero, están haciendo la kedushá y yo estoy en Bakayot, por ejemplo. Y me quedé en silencio. Lo único que puedo hacer es hacer así. Los 3 pasos. No son pasitos, son saltitos. Eso sí. Puedes hacerlo cuando estás en Se puede hacer, de hecho es mejor hacerlo, pero no puedo decir absolutamente nada. ¿Okay? Esa es una implicancia natural del hecho que esto no es parte de la tefilá. ¿Okay? Si ustedes están aquí y se demoraron mucho en su tefilá y el sibur hizo barjú, ¿sí? Por ejemplo, cuando están en Arvit o en Mariv para los Ashkenazim, al final, después de la tefilá, antes de hacer el aleinu, en todas las shitot hay que hacer barjú, ¿correcto? El barjú uno lo tiene que contestar. Si estoy aquí, no puedo contestarlo. Si estoy aquí, tengo que contestarlo. Mismo concepto. ¿Ok? Sí. escuchado que, por ejemplo, si están haciendo repetición de unidad, yo sé que ya van a empezar la repetición de unidad y yo no he hecho unidad, tengo que hacer mi unidad personal En paralelo con la de ellos. Claro. Si ellos hacen modín, yo hago modín, pero Sí, el mío. ni un problema. Correcto, eso es correcto. Pero eso es porque usted no está metida en otra parte, usted está en la misma amidad de ellos. Se perdió la propia, pero ahora está en la común. Esas son dos cosas aparte. Cuando veamos a la tefilá después de Hagim, conversamos al respecto. ¿Ok? ¿Estamos? Lo que hicieron Jajamín es que hay un vidui, que es parte de las mitzvot. Vidui, que es parte de las mitzvot, que es una confesión. Un vidui es una confesión o un reconocimiento. ¿Sí? Yo reconozco lo que hice mal. Esa es la cabana de un vidui. Entonces, ese vidui es parte de las mitzvot del día, de Yom Kippur en particular. Y por lo tanto, corresponde a lo que se hace en esta parte de aquí, en las bakashot. En las bakashot, en Yom Kippur Pero específicamente. el sur también está después de la... Un segundo. Entonces, cuando estoy aquí, ¿sí? Estoy en la mitad van a ver que en el texto, en Yom Kippur, en el texto aparece Vidui acá, solo en Musaf, que vamos a tener que hablar de la diferencia entre Musaf, Minha, Shaharit y Arvit. Hay diferencias técnicas al respecto. Entonces, en algunos casos, por eso les puse aquí que 7, que a veces no van a ser 7, ¿se acuerdan? Que les dije. Eso es porque no siempre aplica 7, porque hay veces que tengo que incorporar una mitzvah del día adentro, y entonces pasa de 7 a 8. Entonces, 9. Lo que fuera.
Lo otro que hicieron Jajamim es que como en el periodo uno tiene que hacer vidui, o es recomendable hacer vidui, entonces Jajamim lo pusieron antes de aquí. Entonces la estructura para esta época incorpora un vidui, perdón, en Rosh Hashanah y Yom Kippur incorpora un vidui metido a la fuerza ahí entre medio. Y van a ver que en el Nusach, después de que termino de hacer la Amidá, aparece un Yule Ratzon Brefi Begion Libri Faneja, y después empieza un vidui. Y después termino y hago Yule Ratzon Brefi Begion Libri Faneja, y empiezo con el Okai. Y después hago de nuevo Yule Ratzon Brefi Faneja, y ahí sí. O sea, ya no me mamá, pero porque estoy incorporando etapas que no son parte real. ¿Ok? Lo que tiene montones de implicancias halajicas también. Aquí, en el vidui, igual que en esta parte de acá, ustedes tienen que contestar a la repetición, ¿cierto? En la Kedushá, la ley, ¿cómo se llama? El parejú, ¿sí? Y cosas de ese estilo van a pasar también. ¿Está bien? Vamos a